Buenos días a todos. Bueno, os voy a presentar las situaciones problema y el lenguaje de la probabilidad en los libros de texto en educación secundaria en España. Bueno, actualmente me encuentro realizando el doctorado con la Universidad de Zaragoza y es una de las partes que nos hemos planteado para trabajar. ¿Por qué estudiar la probabilidad? Bueno, en principio es la conexión de la probabilidad con la vida cotidiana lo que nos ha llevado a tener en cuenta este estudio. Además, cualquier persona debe tener ciertos conocimientos en probabilidad para tomar decisiones que le puedan afectar, emitir juicios, inferencias y predicciones. Por otro lado, también es importante que todo ciudadano alcance un alto grado de alfabetización probabilística, como nos dicen los autores Jones y Batanero. Además, la alfabetización probabilística es indispensable para estudios posteriores en el campo de la estocástica. Y por último, pues numerosas organizaciones nos hablan de la importancia que los alumnos, bueno, o todo ciudadano, pues sea competente en una sociedad dominada por la información. ¿Por qué estudiar la probabilidad en los libros de texto? Bueno, pues los libros de texto son uno de los elementos centrales y recursos más importantes de la enseñanza y aprendizaje, como nos dice Branston y Rezat en sus estudios. Además, la práctica docente no está tan determinada quizá por el currículo como por los libros de texto. El texto escolar determina el currículo leal, nos dice Henson. Es importante realizar un análisis profundo, por tanto, del libro de texto en matemáticas. El análisis y comparación es la categoría más usada, que es lo que hemos llevado a cabo en nuestro estudio. Marco teórico que nosotros hemos utilizado. Hemos utilizado el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, puesto que proporciona herramientas para el análisis de la enseñanza. Además, nos permite proporcionar, nos proporciona herramientas para estudiar los recursos involucrados en ella. Y por último, también proporciona herramientas pues, para investigar el aprendizaje llevado a cabo por el alumno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar dentro de nuestro estudio? Es importante, puesto que en cualquier puesta en práctica que se requiera las matemáticas, las configuraciones de objetos matemáticos primarios que nos dan este enfoque. Nosotros nos hemos decantado por estudiar las situaciones problema, tanto intra como extramatemáticas, y los lenguajes usados en ella, términos, expresiones, notaciones. Objetivos y propósitos de nuestro estudio. ¿Cuál es el principal objetivo? El principal objetivo que nosotros hemos llevado a cabo en este estudio es analizar la presencia de estos objetos, bueno, de algunos objetos primarios en los temas sobre probabilidad, con el propósito, sobre todo, de comprobar si son acordes al currículo oficial, ver si resuelven errores y sesgos de razonamiento probabilístico, además de si atienden a la diversidad en nuestras aulas. La metodología que hemos usado es un análisis de contenido, realizando un estudio de tipo exploratorio descriptivo. La muestra que hemos analizado son 3 series de libros de texto, que hacen un total de 18 libros. Y las unidades de análisis, como he comentado antes, son las situaciones problema, adaptando categorías que han trabajado los autores Gómez, Vázquez y Alsina en sus trabajos, además del lenguaje, siguiendo y adaptando las categorías que también han trabajado pues, Gómez, Ortiz, Albanés y Serrano en sus estudios. Resultados que hemos obtenido. Por un lado, hemos observado cuál es la frecuencia absoluta de los epígrafes y páginas dedicadas en todas las series de estos libros, haciendo una comparativa, como podéis observar aquí en estos diagramas de barras. Lo que hemos sacado en conclusión, por un lado, que hay contenidos relacionados con la probabilidad en todos los textos y niveles, con la excepción de tercero de ESO de matemáticas aplicadas, la serie 1 y la serie 3. Hemos visto que hay una mayor presencia, sobre todo en cuarto de ESO, en la orientación académica. También hemos visto que gana importancia la secuenciación en los cursos de primer ciclo, en la serie 2 y en la serie 3, mientras que en la primera serie mantienen una presencia constante de todos los contenidos en estos 3 primeros cursos. Por otro lado, la atención que recibe la probabilidad en las 3 editoriales es menor en los textos dirigidos a las matemáticas aplicadas que a las matemáticas académicas.
Hemos visto que no existe una diferencia sustancial en relación al porcentaje de epígrafes y páginas dedicadas de contenidos relacionados a la probabilidad en las diferentes series. Y quizá esta menor presencia pues, pueda deberse precisamente a la menor presencia también en los contenidos curriculares de la probabilidad. En cuanto a las situaciones problema, estos son los indicadores que nosotros hemos trabajado teniendo en cuenta los significados de la probabilidad que nos establece Batanero. Por un lado, determinar, estimar y comparar posibilidades de ocurrencia, que tiene que ver con la probabilidad intuitiva, enumerar y predecir la probabilidad de un experimento aleatorio con la probabilidad frecuencial, estudio de sucesos cuya probabilidad cambia en función de la información disponible con el significado subjetivo, estudio de sucesos simples y cálculo de sus probabilidades, tiene que ver ya con el clásico ley de Laplace, estudio de sucesos compuestos, también pues, el significado clásico, cálculo de probabilidades condicionadas, determinar probabilidades en las que figuren técnicas de recuento sencillas y combinatorias, y por último, determinar probabilidades en las que se use el teorema de probabilidad total y teorema de Bayes. En nuestro estudio, pues bueno, nos hemos encontrado la siguiente situación. Aquí hemos observado cuáles serán aquellas situaciones problemas que nos encontramos estudiando la parte distente de la parte docente. Por un lado, hemos visto que la situación problema 2 y la situación problema 3 están presentes como distentes y ausentes como docentes en la serie 2 y en la serie 3. La situación problema 4 aparece en todas las series en los libros donde hay presencia de probabilidad. La situación problema 6 presente en tercero y cuarto de la ESO en todas las asignaturas, al menos en la distente. La situación problema 7 aparece principalmente en cuarto de la ESO académicas, en las 3 series, y la última serie que tenía que ver con la probabilidad total y Bayes pues solo aparece en cuarto de la ESO académicas en la serie 2. Decir que en la primera serie es constante en cuanto a la cantidad de tipos de situaciones presentes en todos los cursos. Y comentar también que la serie 2 y la serie 3 pues, proponen en la parte distante, especialmente en tercero y cuarto, un mayor número de categorías de situaciones problema, lo que nos puede dar una idea de que quizá muestre o haga una muestra más variada que las presentadas en la situación en la serie 1. En cuanto a los lenguajes, hemos trabajado todos estos indicadores en las expresiones verbales, lenguaje simbólico conjuntista, lenguaje gráfico diagramático, el simbólico numérico y el lenguaje tabular. Las expresiones verbales, pues hemos encontrado viendo la frecuencia absoluta de cada una en cada uno de los libros, hemos obtenido este diagrama. Haciendo una valoración global, encontramos esta frecuencia absoluta por series itinerarios. Y como conclusiones, decir que los primeros cursos, tanto en la serie 2 como en la serie 3, aparecen un mayor número de las expresiones cotidianas. Luego también hemos observado que hay una cierta preponderancia de expresiones relacionadas sobre todo con juegos de azar, lo que concuerda con estudios de Gómez. Y lo que vemos es la necesidad de incluir otros contextos y aplicaciones reales en todas las series. Por último, pues bueno, hemos también trabajado sobre todo los lenguajes simbólico-conjuntista, simbólico-numérico, gráfico-diagramático y tabular, y aquí hago un extracto de aquello que consideramos pues, bueno, más relevante o importante dentro de nuestro estudio. En cuanto al lenguaje simbólico-numérico, el uso de porcentajes se encuentra ausente en el discurso docente de los libros de primero de la ESO. Tendrás que ir concluyendo, José Miguel. El lenguaje simbólico conjuntista, la notación conjuntista desde primero de la ESO, es importante empleando notación algebraica en 2 de las series en dicho curso, observando que la notación funcional está muy presente. En cuanto al lenguaje tabular, ausencia de tablas de frecuencia y diagramas de barras, y presencia sobre todo de tablas de doble entrada en todas las series de cuarto de la ESO de académicas, tanto docente y discente. Y en cuanto al lenguaje gráfico diagramático, el uso de los diagramas de árbol en los libros de tercero de la ESO de académicas y cuarto de la ESO de académicas en la parte docente. Y bueno, con ello habría terminado mi comunicación. Muchas gracias a todos por escucharme. Si cualquier pregunta o aclaración, pues